Entre los versículos de la Biblia hay historias como la del rey David, de Abraham y de Jonás, pero una de las historias más sorprendentes es la de Noé y el arca que construyó. Para muchas personas estas historias son inventadas, para otras esto realmente sucedió. El arca de Noé es un relato de la Biblia hebrea, en el que se narra cómo, por orden de Dios, Yahvé o Jehová, el patriarca Noé construye una embarcación para su salvación y la de su familia, quienes, preservados del diluvio universal, luego repoblarían la tierra con su descendencia. Se encuentra tanto en los textos sagrados del judeocristianismo, la Torá y el Antiguo Testamento, como en el Corán de los musulmanes. Su origen puede remontarse al mito sumerio de Ziusudra, incluido en un poema épico de la mitología caldea llamado Atrahasis, y al contacto de los hebreos con la cultura mesopotámica después de la caída de Jerusalén. Aunque en el pasado se aceptaba el diluvio universal como un hecho histórico, actualmente la tendencia de los estudiosos es hacia el escepticismo respecto a su literalidad, dada la falta de evidencia geológica para tal evento. Sin embargo, varios literalistas bíblicos siguen explorando el monte Ararat, donde la Biblia dice que el arca descansa. La búsqueda del arca de Noé en el monte Ararat sigue alimentando 5000 años después la imaginación de exploradores de todo el mundo. Pero la falta de pruebas científicas ha convertido lo que ya era una leyenda en una cuestión de fe. Noé es mucho más que un personaje del Génesis, es una figura histórica para cristianos, judíos y musulmanes. Pero, ¿cómo descubrieron el arca de Noé? Durante el año 1959, un fotógrafo turco volaba en un avión por las montañas del monte Ararat y de pronto fotografió un objeto que tenía la apariencia de un barco. Después de ofrecer las imágenes estéreo, nombre al que se da tecnológico de la época, a varios científicos del instituto llamado The Geodetic Institute of Turkey, no podían creer lo que sus ojos estaban viendo en ese momento. Un estadounidense llamado el Dr. Brandenburger, de la Universidad Estatal de Ohio, recibió las fotografías para estudiarlas, ya que el Dr. Brandenburger era reconocido por su talento en fotogrametría, ya que era un experto para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Él fue la persona que descubrió varios misiles cubanos durante el gobierno de Kennedy. El Dr. Brandenburger se dedicó a estudiar las imágenes y dijo: "No cabe duda de que se trata de un barco sobre la montaña". Esta frase fue la que despertó el misterio en varios científicos y fue entonces cuando iniciaron las investigaciones para saber qué tipo de barco había posado sobre la montaña Ararat. Aunque existía la posibilidad de haber encontrado el arca de Noé, muchos decidieron no invertir dinero en este descubrimiento. Un hombre llamado Ron Wyatt, un arqueólogo aficionado, vio una noticia sobre el hallazgo en la revista Life, y fue entonces cuando decidió ir al lugar de los hechos en 1977. Cuando el arqueólogo decide iniciar los estudios, se lleva la sorpresa que el barco se encuentra a 6.300 metros sobre el nivel del mar. Pero lo increíble de todo es que el mar más cercano se encuentra a 200 millas del lugar. Después de investigar el por qué estaba el barco en ese lugar, comienza a investigar sobre las medidas que tendría el barco. Una vez hecho esto, el hombre se da cuenta que coinciden con las medidas que la Biblia describe en el Génesis 6:15. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Aunque parecía que el descubrimiento marchaba bastante bien, resultó que el arqueólogo encontró en los alrededores del arca de Noé pelo de color rojo y excremento de animales. Esto demostró que no se trataba de un barco corriente.
Le hicieron varias pruebas a los restos de madera que se encontraban allí, y se descubrió que el arca fue cubierta por resina, brea, con lo cual Noé logró cubrir los agujeros que podrían causar que el agua penetrara en la madera del arca. Los investigadores expresaron que los resultados de las pruebas de radiocarbono hechas a la estructura databan la fecha del material en unos 4.800 años, lo que coincide relativamente bien la fecha del diluvio de Noé nombrada por la Biblia. En general, las fechas de radiocarbono necesitan ser recalibradas con el fin para reflejar marcos de tiempo más exactos y cortos. Un investigador de nacionalidad china llamado Yang Bingqing mencionó que hallaron una antigua estructura de madera sobre una cordillera que se encuentra hacia el este de Turquía, en su frontera con Irak. El investigador dijo que no estoy del todo seguro que esto sea el arca de Noé, pero creo que estamos a un 99,9% de posibilidades de que sí lo sea. Para poder ver lo que está debajo de la Tierra, los científicos utilizaron las microondas que tienen la capacidad de inspeccionar el suelo y rebotar cuando llegan a golpear contra algo sólido. Esta técnica la utilizan normalmente para encontrar petróleo y algunos minerales. El radar de penetración terrestre, GPR, es una máquina que está hecha de una antena que envía señales, para luego poder escuchar el retorno del rebote del eco e imprime el resultado obtenido en una hoja de papel. El retraso y la potencia de este eco les dice a los geólogos la solidez y profundidad a lo que los objetos están debajo de la Tierra. El explorador ruso Andrei Polyakov cree que sobran los documentos históricos, en particular las crónicas históricas sumerias, que confirman la existencia del profeta Noé, la construcción de un arca y el suceso de un gran diluvio. Cuando estuvimos en Nakhitchevan, región azerbaiyana, que significa país de Noé, un experto local nos enseñó la tumba de Noé, quien habría estado sepultado allí hasta 1983. Polyakov asegura que Mesopotamia se vio sacudida por una gran inundación hace 5.000 años, pero es imposible saber tanto su magnitud como radio de acción, o si se puede calificar de diluvio universal, como asegura la Biblia. Su expedición años atrás al monte Ararat confirmó que muchos de los hallazgos y conclusiones a los que llegaron los exploradores que estuvieron en la zona durante los últimos 50 años son meras invenciones. Las autoridades turcas hace más de 10 años que prohíben visitar este monte. Lo único que hacen es contribuir a la leyenda. Polyakov estuvo en el yacimiento de Durupinar, 30 kilómetros al sur de Ararat, donde se encuentra lo que algunos consideran el lugar donde quedó varado el arca con Noé, sus 3 hijos, las esposas de estos y una pareja de cada animal, cuando cedió definitivamente el agua del diluvio. No hace falta tener una imaginación desbordante para ver la silueta de un barco, pero los arqueólogos turcos no han encontrado ningún rastro de madera y han concluido que se trata de una formación natural surgida tras el seísmo que sacudió la zona en 1948. En cuanto a las supuestas anclas de piedra del arca encontradas no lejos de ese lugar y que incluyen un agujero en la parte superior y cruces grabadas, los expertos opinan que son monumentos construidos por los primeros cristianos. Supuestamente, el único trozo fosilizado del arca se conserva en la catedral de Echmiadzin, Armenia, reliquia que es objeto de peregrinación desde tiempo inmemorial y que llegó al templo en la Edad Media de manos del monje bizantino Jacob. El piloto ruso Vladimir Roskovitsky fue el que dio el pistoletazo de salida a la carrera por encontrar el arca al avistarla en un lago helado en 1916, tras lo que el zar Nicolás II, un creyente confeso y un supersticioso convencido,
decidió enviar una expedición al monte Ararat en el año 1917. Al parecer, según Poliakov, la expedición zarista encontró el arca, pero los documentos y fotos que corroboraban el hallazgo se perdieron tras el caos que siguió a la revolución bolchevique. Las malas lenguas dicen que por orden de Trotsky. Desde entonces, muchos han intentado dar con el arca. En relación a la existencia del arca, se dice que si el monte Ararat fue el puerto de destino del arca de Noé, cuyas medidas se calculan en 137 metros de eslora, 23 de cuadra y 14 de manga, es poco probable que sea encontrada, ya que el monte es en realidad un volcán, por lo que se habría quemado en la erupción de 1840. Mientras, otros expertos opinan que fue el propio Noé el que desmontó el arca y utilizó la madera para construir una casa para su familia, de cuyos descendientes procederíamos los hombres más que de la costilla de Adán.